del mundo. 6:20 minutos. Vamos con un tema importantísimo, un tema además que no podemos evitar generar una alarma, una tensión, también buscar redes para seguir divulgando lo que ocurre en países como Irán. Lo cierto es que, bueno, más allá de lo ocurrido con las mujeres, como la sí, falta de derechos humanos de mujeres en Irán, también hubo una noticia relacionada que tiene que ver con el Premio Nobel de la Paz este 2023 que fue dado a la activista iraní por los derechos de ella y los derechos de las mujeres, por su lucha contra la opresión en Irán y la promoción además de los derechos humanos y de libertad. Como bien sabemos, Narges Mohammadi cumple una pena, lleva más de 10 años en prisión en Teherán, justamente por alzar la voz, por defender a su gremio, por buscar las vías para que ellas puedan obtener así no solamente los mismos derechos, sino la posibilidad de tener una vida sin maltrato. Hay una gran diferencia. Primero, pedir la igualdad y otra es mermar, frenar tantos años de violencia. Son dos luchas todavía importantísimas para las mujeres en el mundo, pero cuando digo esta distancia es porque apenas, por ejemplo, en Venezuela se sigue luchando porque la mujer pueda tener esa igualdad, no solamente en derechos, ¿no? Igualdad de oportunidades, un mejor salario equitativo a los hombres, ¿no? Hay países como Irán que las mujeres están luchando porque se les pueda reconocer. Tenemos con nosotros a Estefanía Mendoza, activista de derechos humanos, feminista, abogada y cofundadora y coordinadora general de Müller, una organización de sociedad civil que busca promover los derechos de las mujeres. Primero, bueno, es un tema muy amplio, querida Estefanía, porque quiero enfocarme primero en Irán para... a veces las comparaciones son bastante desagradables, pero conocer el estatus de Irán nos da a entender también un poco cómo está ese lado del mundo y sobre todo lo que se pueden enfrentar las mujeres en países como el nuestro se cree que son muy libres, ¿no? Y que tienen la igualdad de condiciones. ¿Cuál es la situación de Irán con las mujeres y sobre todo qué implica este premio? Y así te doy la bienvenida. Gracias, Luis. Muchísimas gracias por este espacio para hablar de estos temas tan importantes. Este premio a Narges Mohammadi pues es muy importante porque quiere llamar la atención en tres aspectos. Primero, la terrible situación que están pasando algunos países árabes, no solo Irán, también es terrible la situación en Afganistán. Las mujeres allí están sufriendo, en estos dos países están sufriendo una situación de violación generalizada de derechos humanos y básicamente una deshumanización. Vuelven a un estatus de ser cosas susceptibles de apropiación por parte de los hombres, donde no, y esto es importante porque tú señalas algo que es la pérdida de derechos que puede suceder en otros lados, en otros sitios en el mundo. Y creo que este es el segundo mensaje. Primero, llamar la atención sobre lo que está pasando en estos países árabes, pero también llamar la atención sobre el continuo retroceso en los derechos de las mujeres en diferentes partes del mundo. Es importante señalar que las mujeres iraníes podían usar falda, ser profesionales, hacer lo que quisieran con sus vidas porque tenían ciudadanía plena y derechos garantizados hasta 1979. Y a partir de allí es que comienza pues estos gobiernos teocráticos que empiezan a limitar sus derechos. Y es importantísimo también señalar que esto ya está estudiado desde hace décadas. Hay una relación directa entre la seguridad de las mujeres y el bienestar y la posibilidad de que los países tengan seguridad y democracia. Si los países, este es el mejor, los derechos de las mujeres, la estabilidad y la posibilidad de las mujeres de ser ciudadanas es uno de los indicadores más importantes para la posibilidad de paz en una nación. Más que la riqueza, más que el tema de... Esto es clave para la democracia. Y eso lo hemos venido señalando desde el activismo de derechos de las mujeres y creo que este premio a una mujer que además tiene todo este tiempo detenida, que sus hijos están en el exilio, su esposo está en el exilio, estuvo detenido también 14 años, es una familia que ha sufrido muchísimo los embates de este régimen y que además viene a reconocer la lucha no solo de ella además es la pupila del anterior premio Nobel iraní, que fue en el 2003, que es su jefa Shirin Ebadi, que es abogada y que también ha mantenido una lucha por los derechos de las personas en Irán. Y que además viene en el contexto del asesinato de Mahsa Amini en 2022 y hace 4 días hubo otro ataque a una muchacha de 16 años que en este momento está en coma solo por el hecho de no usar su hijab.
Entonces, esta es una situación de violación de derechos generalizada, donde las mujeres están deshumanizadas y esperamos que este premio, así como lo dijo todo el Comité del Nobel, genere la libertad de esta mujer, pero sobre todo genere visibilidad sobre esta situación tan terrible que están pasando las mujeres en Irán. Estefanía, es una pregunta muy dura, perdón, porque yo podría tomar también algunas interpretaciones con el hecho en relación a Venezuela. Venezuela tiene una relación muy estrecha con Irán, ¿ok? Hay un tema comercial directo, ¿no? Y lo sabemos, ¿no? Y desde la llegada de Hugo Chávez se afianzó mucho más la relación. Ellos, cada vez que se le toca el tema de derechos humanos, dicen que, bueno, que ellos respetan ciertamente sí, que no se van a inmiscuir en las situaciones internas de ese país. Y yo quiero venir con mi pregunta. ¿Hay un impacto global de esta situación en Irán, por ejemplo, en países como el nuestro? ¿Hay un impacto general? Las mujeres venezolanas, ¿cómo pueden de una u otra forma sentir partícipes de esta lucha si sienten que tal vez esa lucha puede ser ajena? ¿La mujer venezolana es muy violentada? Son varias preguntas en una, pero me refiero a la relación. Sí, la relación existe totalmente, no solo para las mujeres venezolanas, sino que todo el estatus de las mujeres y la necesidad de la garantía plena de derechos es necesario para todas las mujeres del mundo y está conectado, porque de alguna forma se generan referentes de desprotección o de abuso, de violación a nuestros derechos que son replicados en otros espacios. Y para esto, antes de entrar al caso de Venezuela, que es muy particular, quiero señalar, por ejemplo, el caso de Estados Unidos y el retroceso que están viviendo en el tema de derechos sexuales y reproductivos. Hemos siempre mirado a Estados Unidos como una especie de país con muchísima estabilidad, con mucho compromiso los derechos de los ciudadanos, y este retroceso, sobre todo fundamentado en estos fundamentalismos religiosos, ha significado pérdida de vidas, pérdida de derechos y sobre todo pérdida de la ciudadanía plena de las mujeres. En el caso de Venezuela también vemos el avance de grupos relacionados a lo religioso que pues se van por el tema de derechos sexuales y reproductivos, pero realmente hemos visto históricamente y en diferentes países que esto es como la punta del iceberg y que por allí podemos terminar sin darnos cuenta en una situación como la de las mujeres iraníes o las mujeres afganas, donde ya no es solo que hay una restricción, sino que ya no puedes estudiar, que se invalidan títulos universitarios, que Mm. necesitas estar acompañada de familiares. Nosotros no sabemos, es como que se abre una brecha. La limitación y el desconocimiento de la ciudadanía plena de las mujeres, de sus derechos humanos, es como este huequito por donde se puede colar cualquier cosa. Y esto pasa no solo en Irán, pasó en Estados Unidos y puede pasar en Venezuela y ha pasado en cierta medida, sobre todo ante el contexto de nuestra crisis y de nuestra emergencia humanitaria compleja que ha significado el retroceso de las mujeres en muchísimos derechos y también la excusa para el gobierno para no garantizar otros derechos que son su responsabilidad. ¿Cuál es el mayor alerta que podemos nosotros tomar con respecto a la situación de las mujeres en Venezuela? ¿No? Me hablaste de un aspecto religioso, me habla sobre, por ejemplo, el tema del derecho que tiene la mujer con su tema, sí, reproductivo, pero ¿dónde podríamos nosotros enfocar el mensaje para hacer un llamado, querida Estefanía? Bueno, es importante primero entender que aunque todos y todas sufrimos la crisis venezolana, las mujeres tienen una afectación diferenciada. Desde el tema de servicios públicos hasta el tema de la salud, todos y cada uno de los aspectos en los que Venezuela está en crisis, en los que hay fallas en la garantía de derechos, las mujeres lo sufren de una forma diferenciada, porque estamos a cargo de los cuidados, porque tenemos menos ingresos, por todas estas cosas, estas desigualdades de base que tú señalabas al introducir el programa. Entonces, todo esto significa que las mujeres de facto en Venezuela estamos en una violación plena, o sea, en una violación generalizada de nuestros derechos. Entonces es importante primero que se entienda además que el activismo de derechos humanos ha venido visibilizando esta situación. Acabamos de pasar en mayo la revisión de Venezuela ante la CEDAW, que es este tratado por eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, donde Venezuela demostró que no está haciendo lo suficiente y que no hace lo suficiente con excusa de las sanciones, pero que realmente en el seguimiento de la CEDAW hay las mismas observaciones y señalamientos desde tiempos anteriores a las sanciones. Así que esto habla de una falta de voluntad política para garantizar los derechos de las mujeres. Y esto hay que entenderlo, visibilizarlo y hacerlo parte de nuestro discurso, incorporarlo a nuestras labores de exigibilidad, porque no se ha hablado como si el tema de los derechos de las mujeres fuera algo para después de que se solucione la coyuntura política.
Pero mientras tanto, hay niñas que están saliendo embarazadas y que no tienen la posibilidad de cuidarse. Hay mujeres que están perdiendo la vida en partos que no cumplen con las condiciones de salubridad y de atención médica necesaria. Hay mujeres viviendo violencia que no tienen la posibilidad de acceder a justicia. Nosotras hacemos un seguimiento en el tema de trata de mujeres y niñas. 1.390 mujeres fueron rescatadas de redes de trata, 1.390 venezolanas, Mm, solo en el 2022. mm. De esas, 284 eran niñas y adolescentes. Así que claro que hay una situación de violación generalizada de los derechos de las mujeres venezolanas y eso hay que destacarlo y hay que seguirlo denunciando porque es obligación del Estado la garantía de nuestros derechos y no vamos a detenernos hasta que plenamente los garantice. Sí, de gran vulnerabilidad. Me sumo a tus cifras y a tu llamado, porque es importante siempre recordar, sobre todo en estos temas, que en Venezuela hay 21 mujeres presas por razones políticas y 6 además bajo medidas sustitutivas de libertad. Es decir, que la mujer venezolana se encuentra siempre sí, una situación bastante delicada, vulnerable. Y me alegra que voces como la tuya, más allá de lo que ha ocurrido con este premio Nobel, de Mohammadi pueda también tomar parte en la lucha que tienen muchísimas mujeres en comprometerse por seguir defendiendo los derechos humanos en Venezuela. Estefanía, te pregunto, ¿hay pronunciamientos ahora por el premio Nobel más allá del reconocimiento de los líderes y los responsables de esta premiación? ¿Hay alguna respuesta contundente por parte de Irán? ¿Qué se sabe un poco sobre la situación de Mohammadi? Bueno, creo que todavía, bueno, tenemos la esperanza de dar un poco más de tiempo para ver si hay una reacción positiva, pero lamentablemente lo que indican las personas que estudian la situación de Irán es que esto puede incluso ser un peligro para Mohammadi, que Mm, puede quizás significar que el gobierno iraní pues se ensañe recrudecer, contra sí. ella. Sí, y es importante señalar que ella desde la cárcel ha denunciado situaciones de tortura y violencia sexual sobre otras presas que están allí por el tema de las protestas y creo bueno, que ella está en una situación de gran peligro y se está haciendo desde la comunidad internacional lo posible para que este premio signifique su libertad. Gracias, Estefanía, por el tiempo, ok, y sobre todo por tu compromiso con los derechos de las mujeres y hacer eco de esta premiación que si bien nos genera y nos da un mensaje importante de cómo el mundo tiene que avanzar en tema de materia de derechos humanos. Hoy por hoy una mujer activista iraní que luchó por los derechos de las mujeres de su país se encuentra detenida, tiene una pena de más de 10 años y hoy el Comité Nobel le otorga el Premio Nobel de la Paz para hacer no solamente un reconocimiento, sino hacer eco de la situación que viven las mujeres en este país, en ese país y en otros. Agradecido por tu tiempo. Gracias a ti, Luis. Estefanía Mendoza, activista de derechos humanos, feminista, abogada y cofundadora y coordinadora general de Müller, organización de sociedad civil que defiende los derechos de las mujeres. Vamos con